buenas tardes y buenas noches, bienvenidos al podcast Esto no es periodismo. Esto lo estamos grabando de nuevo por si acaso, le pido disculpas a mis invitados del día de hoy, que hemos retomado las invitaciones a los podcasts, ¿no? Hemos tenido lives con ministros, hemos tenido live con una experta en el tema de Afganistán y estamos retomando las invitaciones, esta vez con dos invitados muy especiales que se han hecho famosos o conocidos en la plataforma de TikTok, ¿no? Por mostrar sus ideas políticas, económicas, sociales, mostrarse como ellos son, que es la plataforma que para eso sirve TikTok, ¿no? El primero de ellos es Víctor Guerrero Jacome, él es ingeniero comercial, es máster en desarrollo económico y políticas públicas. Yo he tenido algunas conversaciones ya con Víctor en TikTok y para mí es un placer que él esté aquí. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Bolívar, Rafael, por invitarme. Un saludo a Jeremy, que siempre lo he visto en los lives, hemos conversado ya desde hace mucho tiempo. Saludos a todas las personas que nos están escuchando en este espacio y muy bien, un poco cansado después del trabajo, 1 hora de viaje con el tráfico que hay en Guayaquil. Ya deberían de poner un bloqueo a las importaciones de autos. Una broma. Bueno, me siento muy bien. ¿Para qué? Saludos a todos. Nuestro segundo invitado es Jeremy Usca. Él también es de la plataforma TikTok, como lo he dicho. Él es estudiante de Economía de la Universidad Estudios Espíritu Santo y es miembro del círculo Adam Smith, un círculo que fundamos entre otras personas. Fundé yo, fundó Lucho Suet, que es miembro también de Esto no es periodismo, o el profesor Gallardo. Así que, Jeremy, qué chévere que estés aquí con nosotros. Gracias, Bolívar, y saludos a Rafael, a Víctor, que como él dice, ya hemos tenido varias interacciones previas en la plataforma. Sí, nada más aquí en la universidad, pero aquí saludos a toda la audiencia. Y el tercero, el que me acompaña siempre, es Rafa Mancheno. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, Rafa? Aquí, con ganas de pegarte un cocacho, hermano. Pero todo bien, gracias a Dios, todo bien. Trabajando con salud más que nada y dándole gracias a Dios por eso, ¿no? Dándole la bienvenida a Jeremy y a Víctor por acompañarnos en este podcast. Creo que vamos a tener un tema muy interesante a nivel nacional, de interés nacional, que vamos a conversar. Entonces, creo que vamos avanzando con eso. Sí, Rafa, a todo el mundo le puede pasar errores. Carlos Vera dice que se le perdió una entrevista con Fidel Castro, imagínate eso. Aquí tenemos la facilidad de que volver a empezar y nuestros invitados nos han permitido también explayarnos un poco con el tiempo, así que chévere, muchachos, y disculpas. Antes de presentar el tema, quiero saludar a nuestros auspiciantes. El primero de ellos es Inmobiliaria Cima, de nuestro amigo Clever Sigüenza, así que un saludo para Inmobiliaria Cima y para Clever. El segundo, preguntarles, muchachos, ¿les gusta el café a los dos invitados, a Jeremy y a Víctor? Por supuesto, va a estar más activo. Es bueno. Sobre todo a estas horas, es algo, digamos, que no está descubierto aún, el café en la noche, es rico, es bueno, no sé si ustedes lo tomarán. No me deja dormir. Luego no duermo. Muy bueno. ¿Verdad? No, a mí no me hace nada. La segunda marca que nos acompaña... Supuestamente hay otras personas que les hace dormir. Hay gente que se lo toma para dormir. Exacto. Sin dulce, por si acaso, sin dulce, yo no le meto dulce. Claro. La segunda marca que nos acompaña ya desde hace un par de meses es Café Noroña. Por favor, Rafa, muestra ahí tu cafecito Noroña. Yo tengo el Robusta. Tiene 3 tipos de café. El primero de ellos es Robusta, es de un tono amargo, de un tono bien fuerte para que les guste el café fuerte. El segundo es Arábigo, es un poco más suave, es un poco más fino, pero es rico igual. Y el tercero es House Blend, es la mezcla de ambos, ¿no? Es calidad de exportación. Muchachos, la próxima vez que vayan a comprar café, váyanse por Café Noroña. Normita Noroña es la dueña, así que es un café que no se van a arrepentir de haberlo probado. Recomendadísimo. Recomendadísimo, correcto. Ahora, presentemos el tema del día de hoy, que es el análisis o nuestras impresiones acerca de los casi 7 meses que tiene Guillermo Lasso en la presidencia de la República. Es cierto que a Guillermo Lasso le tocó el país en una circunstancia, un contexto muy difícil. Yo creo que de los más difíciles de las últimas décadas será después de una pandemia, ¿no? La pandemia hizo estrago en todos los países, crisis, nada más escuchamos y vemos en los medios. Así que quisiera comenzar con el análisis de la persona que creo que es más crítica al régimen, que es Víctor, que lo he escuchado en los TikToks, que le da ahí duro al gobierno, pero está bien, eso me gusta. ¿Qué piensas de lo que ha sido estos 7 meses, Víctor, acerca del gobierno de Lasso? Muchas gracias, Bolívar. Sí, para tratar de no ser tan ideológico, tan dogmático,
ni creer tanto en el fundamentalismo o hacer un ataque ad hominem hacia el presidente Lasso, sino que yo ataco al modelo económico, ya que la cultura la batalla es cultural. Entonces, bueno, lo que realmente ha incrementado es la tasa carcelaria, la tasa de homicidios, no ha tenido impacto en variables reales de la economía, por ejemplo, en la tasa de pobreza, que para mí es uno de los indicadores más importantes de cualquier política económica. En cualquier país, la tasa de pobreza debe ser fundamental, la tasa de desigualdad, etcétera. Ha mejorado un poco el empleo, no gracias a políticas económicas del gobierno, sino gracias a factores exógenos. Técnicamente se dice elasticidad precio a la demanda. ¿Qué significa esto? Que ha mejorado la liquidez de los países externos y tienen más capacidad para absorber la producción de nosotros. Y si mejoran nuestras exportaciones, mejora el empleo. Entonces, por eso ha mejorado un poco el empleo, porque han mejorado las exportaciones. Pero igual hay contracción económica, todavía tenemos una inflación baja del 0,35, eso significa que no hay consumo, el consumo es bajo, significa que el poder adquisitivo de las personas es bajo, ha caído los ingresos reales de las personas. Entonces, si el pueblo no tiene capacidad de absorción de la producción, va a provocar un desempleo. O sea, por más que tengamos ayuda de que haya mejorado la liquidez de estos países, pero igual puede provocar desempleo si no se estimula bien la economía. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno del presidente Guillermo Lasso? Es políticas procíclicas. Cuando la técnica nos dice que tenemos que hacer algo contracíclico, ¿qué ha hecho? Subir impuestos a la clase media alta y reducir el gasto público. Eso es lo más procíclico que puede hacerse en una crisis económica. En vez de bajar impuestos y estimular la demanda agregada subiendo el gasto público, que en sí que el gasto público es inversión pública, pero hay muchísimas trampas ideológicas en la economía, en los términos técnicos. Por ejemplo, no se hace diferencia entre el consumo privado, inversión privada y el gasto público, todo es gasto, como que todo fuera despilfarro social. Entonces, tratando de ser lo más resumido posible, eso es lo que yo ahorita el análisis que les puedo decir. Buenísimo. Jeremy, tú tienes una visión más liberal y un poco más, digamos, afín al régimen. ¿Qué análisis haces tú? Si le quieres rebatir algo a Víctor. Bueno, más bien yo creo que para comenzar con el tema del análisis del gobierno de Guillermo Lasso, hay que recordar que durante esos 7 meses ha habido grandes aciertos, el plan de vacunación, el tema de la reducción de aranceles en varios aspectos. Ha habido varias situaciones aquí que podemos decir positivas, y ahora estamos viendo, digamos, que el gobierno un poco tambalear con ciertas situaciones, más que todo en el tema político, crisis más que todo política, dentro de la Asamblea, por ejemplo, donde la gobernabilidad ha sido más complicada, sobre todo para poder ver esas reformas a las que Víctor hace referencia, como las que no hemos visto del gobierno de Guillermo Lasso. Por ejemplo, en el tema de laboral, si queremos hacer una crítica de las políticas laborales de Guillermo Lasso, tenemos que hacer una crítica de las políticas que él quiere implementar, no de las que no se han implementado y que son prácticamente lo que llevamos arrastrando desde el año 2012, si no me equivoco, que fue cuando se hizo la reforma al Código del Trabajo. Que recordemos, desde ese año prácticamente el empleo no ha crecido en el Ecuador, y es ahora cuando, después de una crisis económica, vemos la reducción del empleo y utilizando, digamos, que manteniendo ese mismo código reformado del año 2012, pues se nos está quedando un poco atrás. Y lo que está haciendo es un lastre para la economía, haciendo que no se cree empleo y que se le quiera, por decirlo así, en términos más vulgares, chantar al gobierno de Guillermo Lasso una situación que viene de un código laboral caduco. Ahora, no solo en el tema de empleo, Víctor ha hecho referencia a varias situaciones como el desempleo, no, más allá del desempleo, el tema de la pobreza y otros indicadores como es el aumento de la crisis carcelaria. Recordemos que todas esas cosas no las podemos ver en 7 meses, sino más bien habría que ir revisando qué ha hecho el gobierno para cambiar esta situación y qué situación recibió. Entonces yo creo que a lo largo de esta noche pues vamos a ir revisando esas situaciones con más detenimiento. Sí, yo creo que hasta aquí nos habíamos quedado hasta que nos dimos cuenta que no Sí. estábamos grabando, ¿no? Así que ya estamos ya, digamos, ya en pareja, ya en estamos al día. Sí, ya volvimos a coger rumbo. Sí, como se habrán dado cuenta, nuestros dos invitados son economistas, así que vamos a empezar por el análisis. Yo tengo 4 puntos anotados: el económico, la vacunación, el político y la delincuencia. Así que empezamos con lo económico. Yo también soy economista. Entonces, Rafa, dame un análisis, ya lo sé, tú, la gente lo sabe, pero dame un análisis amplio de lo que para ti ha sido los 7 meses de Guillermo Lasso. Bueno, primero que nada, yo quiero estrecharle la mano a este gobierno de Guillermo Lasso con el tema de vacunación. Para mí, cómo ha controlado este tema de la vacunación ha sido preciso hasta que llegó el tema del
de la nueva cepa de Sudáfrica, del Omicron. Se dice por ahí de que viene de una persona que justamente fue por agrocalidad a Sudáfrica a un curso y bueno, y regresó infectado y trajo todo el virus de nuevo, trajo todo el virus para acá. Pero bueno, de ahí en adelante, con el tema de la vacunación, me parece que la ha hecho excelente. Eso que agarró un país en un momento complicadísimo con el tema del coronavirus. De ahí quiero comentar de que estoy de acuerdo con Jeremy en toda la parte laboral que él decía, que igual dentro de todo Guillermo Lasso ha tratado de trabajar y de tener distintos proyectos de ley para la Asamblea, pero la Asamblea no lo ha acompañado, no ha sido esa amiga para el gobierno para poder trabajar con tranquilidad. Y eso le ha impedido en muchas cosas a Guillermo Lasso poder seguir trabajando de la manera en como él lo ha querido. Dentro de todo, sí, la tasa de desempleo ha bajado, más que nada por el lado del sector de exportaciones. Ahí es donde el empleo ha crecido muchísimo y ha dado muchas oportunidades, pero en muchos otros sectores ha decaído. Están habiendo una tasa de desempleo en distintos sectores que son más altas. Creo que todo ese tipo de cosas va de la mano también con la ayuda de los proyectos que pueden existir en asamblea. Porque si la asamblea se te pone en contra a distintos proyectos que tú quieres lanzar y que tú quieres favorecer al pueblo para que pueda darle esa oportunidad y puedan trabajar, va a ser complicado. Vas a tener un gobierno que va a hacer todo el intento por trabajar, pero no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo con normalidad ni con tranquilidad. Creo que voy a dejar mi análisis específico de lo que más he visto yo de este gobierno ahí, porque la parte carcelaria la quiero tocar más adelante cuando ya me pueda explayar más. Vamos a tocar esos puntos de la vacunación, la crisis carcelaria y la crisis política también que existe. Ahora, algo que noto entre todos es el tema del empleo. Los tres mencionaron el empleo y es cierto que es un gran problema en el Ecuador. Apenas el 30% de las personas que forman parte de la PEA, de la población económicamente activa, tienen un trabajo formal, de lo que se considera un trabajo formal. El gobierno está dando ciertos manotazos para ver cómo hace para que de este 30% pasen, de este 70% pasen más al 30%. Entre las cosas que ha hecho para fomentar un poco esta cuestión ha subido el día lunes o martes, anunciaron una subida al salario básico de $25. El salario básico va a ser ahora para el siguiente año de $425. Y también se han anunciado la reactivación económica a través de créditos en condiciones muy favorables para los que van a obtener este dinero, ¿no? Va a ser hasta 30 años y en tasas de interés del 1%. Entonces, ¿cómo ustedes ven este problema del empleo? ¿Cómo lo está tratando el gobierno nacional? ¿Ustedes tienen expectativas para que podamos ver más empleo? La inversión que decía Lasso, ¿no? Más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. ¿Ustedes lo están viendo? ¿Tienen una visión positiva acerca del empleo en el país? Puede ser que el empleo pueda crecer un poco más porque se está recuperando la capacidad de absorción de los mercados extranjeros. Pero de ahí, vuelvo y repito, se sigue una economía de ajuste fiscal. Ajustando la economía, no creo, eso provoca pobreza, desempleo y más desigualdad. Eso afecta a la economía del país. Ahora, hay que fortalecer el sector productivo, hay que fortalecer las exportaciones, pero por ejemplo hay que eliminar la ganancia bruta, el impuesto a la ganancia bruta es el 2%, pero eso afecta a las pymes. O sea, quiere fortalecer el sector productivo y todavía hay un impuesto como ese que ataca al sector productivo en sí. Entonces, lo que hay que hacer es estimular la economía por el lado de la demanda. La economía crece y se reactiva por el lado de la demanda, por el lado del consumidor, ¿ya? Y
por el lado de la oferta, pero dando incentivos. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas tenía mecanismos drawback para apoyar a las exportaciones. Lo que yo hubiese hecho es bajar impuestos indirectos, como el IVA, a bienes nacionales, por ejemplo, del 2 al 8% para que las personas tengan más poder adquisitivo. Y eso hubiese ayudado, impactado en la producción del sector privado, ¿no? Entonces, eso yo hubiese hecho, apoyar el consumo. Las variables que atraen liquidez a la economía del país son consumo, exportaciones, inversión pública e inversión privada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Políticas en función de esos tres aspectos. La inversión privada, por ejemplo, bajar tasas de interés. Creo que en la nueva reforma se lo va a hacer. Si es así, buenísimo, porque ahí apoyas al sector privado. Pero, por ejemplo, en lo que es el área de microcrédito, todavía hay tasas de interés muy elevadas, por encima del 28%, cuando el sector productivo es el 10%. Entonces, hay que ayudar a los microempresarios, hay que ayudarlos a los microempresarios y hay que estimular la inversión privada, las exportaciones y la inversión pública, que es lo que le está faltando al gobierno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Fortalecer indicadores, componentes que detraen liquidez de la economía. Por ejemplo, importaciones, porque esa eliminación de aranceles, disminución de aranceles y eliminación de algunos aranceles, eso es lo que atrae más importaciones. Se va a importar más, pero no necesariamente las importaciones ayudan a la economía del país. Todo depende de qué estás importando. Si factores de producción, por ejemplo, bienes de intermedios que sirven para producir, bienes de capital o bienes de consumo, o bienes suntuarios que no sirven para nada. Entonces, eso provoca un déficit en la balanza de pagos, en la cuenta corriente. Eso detrae liquidez a la economía. Eso se llama importación. Impuestos quitan liquidez del flujo circular de la economía y ahorro. Porque como se redujo el gasto público, se redujo el presupuesto general del Estado, se está teniendo un ahorro, pero eso se llama un ahorro bobo. Es la falsa prudencia de este modelo neoliberal. Entonces, eso detrae liquidez al flujo circular de la economía. Y les voy a dar un dato. Por cada $10,000 que se inyecte al flujo circular de la economía, se genera un puesto de trabajo. Si se inyecta 100 millones, generamos 10,000 puestos de trabajo. La economía se la crea y se la reactiva por el lado del consumidor y por el lado del Estado. Eso sí, no estoy en contra del mercado. Un mejor Estado hace un mejor mercado. Y un mejor mercado hace un mejor Estado. Veo a Jeremy que hacía gestos así cuando hablaba Víctor. ¿Qué pasa, Jeremy? O sea, no, ya siempre ha pasado eso. Con Víctor. Sí, y ya son los discursos que ya uno ya se conoce. Sí, ya no los conocemos. Sí. Típico. Yo sí, ¿ya continúo yo? Sí, dale. Quiero saber tu opinión acerca del empleo. Acerca de cómo respecto al empleo, más que nuestra opinión como tal, es lo que dice la comunidad internacional y lo que nos indican las empresas. Ya, Ecuador en este momento ha generado más confianza para las empresas, ha generado más confianza para las empresas, significa posiblemente en un futuro mayor generación de empleo. Ya es decir, las empresas, si comienzan a confiar más en el Ecuador, van a invertir más en Ecuador y cuando veamos esas inversiones, se comenzará a transformar en empleo. Ahora, otro indicador que es importante aquí es lo que no sé si muchos se habrán enterado. Ya Ecuador fue el país de Latinoamérica que más mejoró su clima para para los negocios, ¿ya? Eso según la fundación esta de Getúlio Vargas, si no me equivoco, ¿ya? Y eso fue recién este año. Eso es un primer gran paso, ¿ya? Recordemos que el tema aquí está en que Ecuador sea atractivo ¿para qué? Para atraer capitales. Como mismo indica Víctor, necesitamos atraer dinero al Ecuador para que ese dinero genere, esta inversión genere, digamos que empleo. Ahora, Víctor aquí nos menciona, y es lo que me causó un poco de gracia, el tema de mientras más dinero se meta, más empleo se genera y el empleo se genera gracias al gasto público. Bueno, si fuera así tan fácil como eso, bueno, o sea, países como Argentina estarían ahorita rebosando de empleo vivo, serían Alemania, pero no, y no son así porque no, el empleo no se genera de esa forma, se genera justamente con inversión, pero ¿qué? De dinero real, no de cualquier dinero que se quiera tratar, como se intentó hacer antes. Recordemos que anteriormente, y bajo los modelos que defiende Víctor, justamente el de la década pasada, la administración pasada, ¿qué hizo con el Banco Central? ¿Cómo administró los fondos del Banco Central? Creando estos booms de liquidez artificiales
que hacían sentir a la gente, oh, hay dinero en la economía ecuatoriana, invirtamos, creemos empleo. Y después, ¿qué pasó cuando se acabó el boom? Cuando se dieron cuenta que ese dinero no que era simplemente una ilusión del gobierno, pues se contrajo la economía. Y tuvimos la crisis de 2016, de finales del gobierno de Rafael Correa, que no sé si se acuerdan, la gente cuando marchaba porque no había empleo, porque se estaba reduciendo el empleo. Desde ahí llega el problema de empleo. Desde los últimos años de Rafael Correa llega el problema del empleo, solo que la gente se ha olvidado porque hoy en día estamos mucho más marcados con el desempleo que lo que estábamos antes. Pero es bueno recordar cuándo comenzó el problema para ver dónde está la causa de este. Y yo considero, y en esto sí es algo que yo apoyo al gobierno, que la reforma laboral que se quiere realizar, y hago mucho énfasis en eso, es un gran paso para comenzar a ver cuáles son los lineamientos del gobierno de Lasso ya para los 4 años para la generación de empleo y ya a largo plazo. Entonces yo creo que en el tema de empleo, los 2 puntos principales para mí son recordar cuáles son los verdaderos problemas y 2, no tanto lo que pensemos nosotros, sino lo que piensan los inversionistas y lo que piensan las empresas que van a invertir en Ecuador, que son las que verdaderamente generan el empleo. Y para las empresas, pues parece para ellos que ellos ven a largo plazo un mejor ambiente, ven una mejor situación para crear empleo. Entonces para mí, y Edmundo Lazo lo ha hecho bien, pues sí, lo veremos ahorita, pues probablemente no en este primer año, sino en los años que vengan, conforme se vayan realizando las reformas. Sí, Rafa, tú trabajas en una empresa grande, una empresa muy grande. ¿Tú has visto un clima, digamos, un poco más amistoso para el empresario en estos últimos 7 meses? Mira, yo trabajo en una empresa que maneja mucho el tema de crudo, no así de crudo, sino ya de un derivado del crudo, como son los aceites lubricantes para motores. En este tipo de cosas, te puedo decir de que más bien para el empresario ha sido que el gobierno le ha extendido la mano y le ha facilitado ciertas vías para poder seguir trabajando con normalidad. Antes se te daban muchas trabas con las distintas instituciones públicas o instituciones reguladoras para este tipo de productos, pero hoy en día hay un ambiente relajado, hay un ambiente tranquilo, hay un ambiente de mayor cantidad de trabajo. Hay mayor plazas de trabajo en este tipo de empresas que han logrado mantener un equilibrio y más que nada en esta época, y lo tengo que decir de esta manera, todavía seguimos en pandemia. Todavía seguimos teniendo, las empresas todavía siguen tratando de recuperarse de todo lo que se ha vivido. Y gracias a este tipo de trabajos, realmente las empresas han logrado también regular un poco el tema de los sueldos, han logrado regular un poco el tema del ingreso de capital y de salida de capital. Ellos han cuidado ese tema para poder seguir generando plazas de trabajo, seguir creciendo. En mi caso, por ejemplo, yo ya voy para los 6 años trabajando en esta empresa y año tras año se ha venido generando plazas de trabajo. Siempre hay gente nueva trabajando dentro de la empresa. Se ha mantenido un ambiente, la verdad es que de esperanza para las personas que van entrando. Y digo de esperanza para todos, porque no lo voy a hablar como una clase social en específico, sino que lo hablo ya de una manera generalizada, porque van para todas las clases sociales que trabajamos dentro de la empresa. El gobierno, es verdad, yo creo que dentro de todo es muy rápido para meterle un análisis tan profundo al tema laboral. Tiene recién 7 meses este gobierno, que en los primeros meses se enfocó en una vacunación. En los meses que vinieron fue una transición de la crisis política que se estaba viviendo y que se está viviendo, y eso que se la viene pasando desde el día 1 que entró a la presidencia, y él enfocado en el tema de la vacunación. Y hoy en día que está queriendo realizar estas reformas tributarias y ha tratado de presentar proyectos de ley laborales, lastimosamente la Asamblea no le ha dado la mano para poder realizarlos. No le ha dado la mano para poderlo trabajar de la manera en cómo él ha querido trabajar. Ahora, para ir cerrando la parte... ¿Sí? La parte de los inversionistas, totalmente. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jeremy. Nosotros lastimosamente tenemos que esperar
a ver qué es lo que piensa el inversionista, porque el Ecuador en este caso va a tener que trabajar de la mano de ellos y vamos a tener que trabajar de una manera en que también a ellos les beneficie. Si no, no vamos, los inversionistas no van a tener un incentivo para poder invertir acá, y mucho más si hablamos de una inversión extranjera. Correcto. Ahora, para ir cerrando la parte económica, quisiera tratar un segundo punto que es muy estudiado en este tema de la crisis post-COVID, que se habla de la mayor inyección de liquidez por parte de los gobiernos a, digamos, sus ciudadanos, al punto de que en Estados Unidos hacían transferencias directas a los ciudadanos que perdieron empleos, transferencias no bajas, transferencias de $2.000, $2.500. Es decir, ha existido la parte, digamos, socialdemócrata de tratar esta crisis, ¿no? Por el lado, digamos, de la ayuda gubernamental, ¿no? Ahora, perdón, Bolo, ¿sí? no se te entiende muy bien. ¿Podrías repetir lo que estabas diciendo? Ya, decía de que un tema estudiado de la crisis, que es cómo se está manejando, sobre todo el año pasado, fue la inyección de liquidez más grande en la historia por parte de los gobiernos a sus ciudadanos, ¿okay? Al punto que el gobierno de Estados Unidos hacía transferencias directas a sus ciudadanos, transferencias de $2.000, $2.500 mensuales, hasta que consigan empleo. Eso estamos viendo ciertas consecuencias ahora, pero ha sido una parte, digamos, una manera socialdemócrata que muchos gobiernos han tenido de asumir la crisis, ¿no? De tratar de alivianar un poco los estragos del virus. Sin embargo, yo de lo que he visto y de lo que he podido leer, la mayoría de gobiernos que han inyectado liquidez a sus ciudadanos, a sus sociedades, han sido gobiernos que han sabido manejar las finanzas públicas de una forma muy estable, es decir, han tenido muchas veces superávit, han tenido ahorros y tiene también líneas de créditos disponibles a una tasa de interés baja y a un tiempo prolongado. Sin embargo, Víctor, yo he escuchado mucho de que para ti esa es la vía, es una de las herramientas para poder salir del bache, ¿no? Que es la inversión pública a lo fuerte, a lo bien, por decir un poco el idioma de calle. Pero sin embargo, el gobierno ecuatoriano es un gobierno que tiene una deuda importante en unas condiciones en condiciones difíciles, no tiene ahorros. Entonces, ¿cómo sería la manera de que el gobierno ecuatoriano pueda inyectar liquidez a sus ciudadanos? Si es un gobierno que sus finanzas públicas están comprometidas de manera muy fuerte. Bueno, esa es la técnica del ajuste fiscal. Hay muchos sesgos ideológicos en ese sentido, pero déjame hablar. Hay mucha estigmatización con la inversión pública que Jeremy tiene, que habló hace un momento. La inversión pública atrae inversión privada, eso se llama efecto crowding en economía. Si tú inviertes en una carretera, inviertes en agua potable, en alumbrado eléctrico, en alcantarillado, vas a traer, por ejemplo, constructores que vengan a urbanizar centros comerciales, pequeños negocios, etc. Entonces, atraes inversión privada. Hay mucha estigmatización con la inversión pública, cuando todos los países ahora desarrollados se desarrollaron con muchísima inversión pública, con transferencias, etc. Ahora que tengan superávit fiscal es porque ya tienen algo que se llama competitividad sistémica. Entonces, como ya son competitivos en algunos sectores, ya pueden tranquilamente ahorrarse ciertos recursos y no provocar déficit. Pero para países subdesarrollados, países que están en la periferia, el hacer eso podría provocar mayor contracción económica cuando aquí se tiene que invertir muchísimo. Entonces es el mismo discurso liberal o neoliberal, como le quieran llamar, de que no a la inversión pública, no al gasto público, no a los subsidios, a las transferencias en sí, etcétera. Entonces, para mí... Solo una cuestión. Vi justo antes de entrar al podcast, vi de que Estados Unidos se encuentra en la tasa de inflación más alta de su historia y muchos le atribuyen a este salvataje, ¿no? A esta ayuda, digamos, parte del gobierno a sus ciudadanos. Esa consecuencia hace de que bienes y servicios sean más caros para los más pobres. Entonces, ¿cómo es un efecto que hay que asumirlo sí o sí cuando hay este tipo de inyección de liquidez? Habría que ver cuánto porcentualmente tiene inflación en Estados Unidos,
pero hay ciertos sesgos, por ejemplo, el sesgo hacia la inflación, el sesgo al déficit fiscal, etcétera. O sea, miren, Estados Unidos, una fijación a la deuda. Estados Unidos tiene por encima de deuda, coeficiente de deuda PIB del 100%. Japón tiene el 200%. Entonces, no sé por qué tienen tanto miedo a la inflación. Por ejemplo, hay estudios que una inflación menos del 40% del PIB no tiene ni una relación con una crisis económica. Menos del 40%. Hay muchísimos estudios sobre eso. ¿Ya? Aquí en Ecuador la dolarización controla la inflación. Lo máximo que tuvimos con dolarización fue el 8% en el año 2008. Pero fue también porque hubo estimulación de la demanda agregada. Y hay una correlación entre menor tasa de desempleo y mayor inflación. Eso se llama la curva de Phillips. Algo más que quería decir sobre las transferencias. En una contracción económica, inyectar liquidez a la economía directamente a los ciudadanos es para que los ciudadanos no se vayan a la debacle, para el desastre. Hay algo que se llama la lógica del desarrollo y la lógica financiera. La lógica financiera nos dice que ellos cuando te ven, la lógica de desarrollo nos dice, te ven tirado en el piso, te dan la mano para que te levantes. La lógica financiera nos dice que te ven tirado en el piso, te patean el piso y te obligan a que le pagues todo lo que le debes. Entonces son dos tipos de lógica, la lógica financiera y la lógica de desarrollo. Lo mismo, hay estas dicotomías, estas diferencias entre la lógica pública y la lógica privada. La lógica pública ve el bien común. Eso es lo que la gente no entiende. No, es que no tenemos recursos y tantas cosas. Ve el bien común la lógica pública. Y la lógica privada ve la rentabilidad financiera. Hay costos implícitos en economía. Por ejemplo, hacer una universidad no es un negocio para el sector público, pero ¿qué estás haciendo a largo plazo? Vas a mejorar el talento humano con esa inversión pública, un colegio, una escuela, etcétera. Vas a reducir la tasa de alfabetización, etcétera. Entonces, reducir o subir la tasa de alfabetización. Creo que subir la tasa de alfabetización. Me confundí. Entonces, eso mejora la competitividad sistémica de todos los países. Hay muchas trampas ideológicas y sesgos cognitivos en estos temas. Okay. Jeremy, ¿tú le tienes miedo a la inflación? Yo solo quiero responder algo al respecto, y es súper curioso, porque Víctor nos ha planteado una serie de ¿cómo se llama esto? De sesgos que tenemos los liberales, de cosas que son fantasmas que no han ocurrido en el Ecuador, y nos habla del panorama súper bonito que sería tener inflación y tener esta inversión pública, qué bueno sería. Bueno, yo supongo que él se refiere a la época de su presidente, de la época en la que hacíamos esta clase de políticas. Recordemos que durante esas políticas que tuvimos, el empleo en el año 2014 rondeaba el 49%, cerca del 50%, tuvimos gasto público a tope, tuvimos políticas de las que él está hablando, con inversión en obra pública, con carreteras y todo eso. ¿Y qué pasó con el empleo? Para marzo de 2017, cuando salió el presidente Correa, terminó en el 38%. Es decir, tuvimos las políticas de las que nos están hablando y tuvimos una pérdida de aproximadamente como 11 puntos de empleo. ¿Dónde está esa generación de empleo gracias a la inversión pública? ¿Dónde está esa atracción de capitales extranjeros cuando el Ecuador durante esos años fue justamente no un imán, sino por el contrario, pongámoslo por así decirlo, un repelente de la inversión extranjera? Y eso a nivel de, en términos per cápita de inversión extranjera, Ecuador no es que, y es algo que Víctor me decía, me acuerdo en los lives a veces, me decía, pero ¿por qué quieres tanta inversión extranjera si eso no genera no sé qué? Y siempre me has hablado de eso, de por qué tengo ese apego con la inversión extranjera. Y lógico, pues porque tu gobierno no es que atrajo inversión extranjera. Y ahora me sorprende que nos digas cómo esta relación del gasto público con la inversión extranjera me sorprende. Yo creo que es un tema de, más que todo de tener... Una pregunta. Cuando le dices a su gobierno, estás diciendo al gobierno de Rafael Correa. No, sí, lo molesto con eso porque él me molesta. Claro, pero te estás refiriendo a eso, ¿no? Ajá, claro, el gobierno de Rafael Correa. Okay. Para tenerlo claro, sí. Claro, Víctor, ¿tú quieres decir algo? Yo, pues sí, por ejemplo, yo no tengo tanta estigmatización con la inversión extranjera directa como dice Jeremy. Si viene a dar transferencias en conocimiento, transferencias en tecnología, bienvenida es la inversión extranjera directa. Vuelvo y repito, inversión es igual a creación de activos. Si genera infraestructura, genera empleo, bienvenida la inversión extranjera directa. Depende de cómo se la mide la inversión. En miles de millones mejoró la inversión extranjera directa. En miles de millones. Pero si se la ve en función del Producto Interno Bruto, no se ve alta. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto se duplicó, pues. Entonces, como se duplicó el PIB, no se ve elevada la inversión extranjera directa. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde va la inversión extranjera directa? Va a los commodities, a la minería, a las hidroeléctricas, al petróleo.
etcétera. Entonces no genera un empleo real. En vez de industrializar la economía del país, la reprimariza. En vez de seguir un modelo industrial exportador, seguimos un modelo primario exportador. ¿En qué época la inversión extranjera directa fue alta? Paradójicamente, fue en el modelo cepalino de los años 70. Yo me considero keynesiano y cepalino, por si acaso. Entonces, en esa época, la inversión extranjera directa era ¿de cuánto? El 5% del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué fue? Por el boom petrolero y también porque hubo mucha inversión pública y hubo sustitución de importaciones, etc. En dolarización fue el 2,7% en el 2003, cuando se conectó el OCP, el oleoducto de crudo pesado. ¿Por qué fue? Porque fue a las commodities. Pero no estoy en contra de la inversión extranjera directa, con tal que venga a crear activos y no provoque capitales golondrinas, o sea, capitales que entren y salgan. Eso provoca especulación financiera y eso puede provocar crisis económica. Hay muchísimos estudios de los capitales golondrinas. Eso le pasó a Argentina en el 2001. Argentina, tanto ahorita me está hablando que Argentina sí, que el Estado y que el gasto público, en el 2001 era más neoliberal de cepa que cualquier otro país, pues. Privatizó todito, pues. Hubo privatización, inversión extranjera directa, hubo de todo. ¿Y qué pasó? La peor crisis económica de la historia de Argentina, lo mismo en Ecuador en el 99, cuando se liberalizó el sector financiero. Entonces, eso ha pasado en el país. Te voy a decir algo, datos rapidito. En Ecuador, el PIB per cápita del 83, en el neoliberalismo, en el país nació con Osvaldo Hurtado, después de que falleció el presidente Jaime Roldós Aguilera. En el 83 fue la sucretización. El Estado, un Estado mercantilista estatal, neoliberal, subsidió a los empresarios, o sea, estatizó la deuda privada con el 8% del Producto Interno Bruto. En el 99, otro Estado mercantilista, el de Yamil Maguad, subsidió a los banqueros con el 40% del Producto Interno Bruto. Y aquí, porque se habla de subsidios, de transferencias, cuando se quiso implementar dar 1.000 millones a 1 millón de familias, chuta, era despilfarro social. Entonces, insisto, hay mucho fijaciones, trampas ideológicas y cegos conectivos aquí. Una cosita nomás para aclarar aquí. Jeremy, ¿tú querés decir algo hace rato? Sí, quiero decir un par de cosas hace rato, pero ya se me fueron la gran mitad. Ahorita cerrando con lo último que estaba diciendo Víctor respecto a cómo durante la época del neoliberalismo se subsidió a la banca, se subsidiaron a las empresas con la sucretización y todo el tema. Claro, justamente eso no es liberalismo. Claro, el problema es que Víctor tiene sesgos contra el modelo liberal, tratando de chantarle cosas al modelo liberal que no son liberales. Subsidiar es netamente algo que no es liberal. Y eso yo creo que Víctor lo tiene súper claro. Los liberales no buscamos subsidiar a nadie, no buscamos subsidiar ni a la banca ni subsidiar a las empresas privadas. Ahora, el tema está en el problema del subsidio como tal. Tú dices, ok, los subsidios fallaron cuando se subsidió a la banca, fallaron cuando se subsidió a las empresas. Ahora, entonces, la excusa, es decir, para Víctor, es como que, ¿y por qué no podemos subsidiar con 1.000 millones, como lo propuso algún candidato, a las familias? Y porque igual va a fracasar como todos los subsidios han fracasado en la historia del Ecuador. Así como tú me has mostrado cómo los subsidios han fracasado, estos subsidios, o sea, tú lo estás demostrando, están fracasando. Pero tú los defiendes y dices, pero es que los neoliberales subsidiaron esto, ¿por qué no podemos subsidiar aquello? No funciona así y me sorprende que, digamos, que utilices el tema de los subsidios como una metáfora del liberalismo. Al menos como un modelo liberal, porque subsidió. Neoliberalismo. ¿Disculpa? Cuando yo hablo de neoliberalismo es mercantilismo estatal. Es que los libertarios cuando ya están en el gobierno se hacen mercantilistas estatales, porque, o sea, eso de que el Estado es ineficiente, reducir el Estado, los impuestos son un robo, o sea, no tiene impacto en variables reales. O sea, aquí la verdad es que hay que entender también la ventana de Overton que maneja el gobierno al día de hoy. Y eso ocurre, digamos, que prácticamente con cualquier gobierno. Actualmente, no sé si se han dado cuenta que últimamente en todas las elecciones a nivel mundial ha habido y sorry que me cambie un poco el tema, pero ha habido esta polarización de la población. Gente que antiguamente era centro-izquierda, centro-derecha, hoy en día parece que la juventud, al menos la gente vota es o por lo que sería modelos súper liberales o modelos súper de izquierda. Ya se ha perdido un poco el tema del centro. ¿Qué pasa? Que esos pequeños grupos, que son los que hacen más bulla, ya por así decirlo, yo en mi caso y Víctor en el suyo, ya son minorías. La gran parte de la gente en realidad sigue pensando por parte del centro y tienes una ventana de Overton que es justamente donde puede trabajar, digamos, que el gobierno en las políticas que puede realizar, porque a la larga puede ser el gobierno más liberal del mundo, pero tiene que contar con el apoyo de la población para las medidas que quiera realizar. Entonces, justamente si tienes una población con una mentalidad que tiende hacia la estatización o hacia lo que hemos estado acostumbrados, que es justamente al subsidio, que hemos estado acostumbrados, digamos, a esta cultura que se ha mantenido en los años 70, ya
es muy difícil que el gobierno de manera autoritaria quiera decir, sabes que se va a hacer esto, cuando tienes, al menos en una república, tienes estos contrastes de poderes que no le van a permitir, digamos, que llevar su plan de gobierno digamos que a tope, sin no pasar por estos filtros. Entonces, no podemos hablar de que, es que los liberales cuando llegan al poder cambian por completo, más bien es el tema de la realidad política que tienen que pasar como incluso la persona más extrema izquierda. Pasó en el Perú con el caso de Ollanta, si me equivoco, cuando llegó al gobierno, que se vio forzado a seguir la constitución peruana, a seguir un modelo, digamos que más liberal que tiene Perú, y no el miedo que se vendía de lo que iba a hacer su gobierno. En el tema, para ir cerrando el tema económico, yo sé que es un tema muy amplio, sobre todo porque tenemos 3 economistas aquí. Rafa es ingeniero en marketing, pero un tema ingeniero que en administración en empresas y marketing, por favor. Perdón, con mención en marketing. Está bien. Por algo estudiaste y pagaste tanto tiempo, pues, ¿no? Totalmente. Ahora, sí. Un tema que quisiera tratar un poco más breve, porque es un tema que creo que no da para tanto debate, o sí, no lo sé, es el tema de la vacunación, ¿no? Ya no quiero hablar de lo que fue, yo creo que es indiscutible que tuvieron éxito, vacunaron a mucha gente en poco tiempo, pero para lo que se viene. Lamentablemente este virus de mierda, perdón que hable así, pero es un virus de mierda, sigue jodiendo, siguen saliendo nuevas cepas, creo que vamos a tener vacunación para largo. Todos somos optimistas aquí del proceso logístico que lleva a cabo el gobierno. Se debe de, sobre todo otra pregunta que está siendo planteada en los medios ahora, que es, ¿la vacunación tiene que ser gratuita, la tiene que cubrir el gobierno, o la tiene que pagársela a los que puedan pagársela, y para las personas más pobres, sencillamente a ellas no se les cobra? ¿Cómo ven para hacia el futuro? Porque este virus no ha acabado. Cualquiera que quiera contestar. Yo quiero... No, dale. Quiero apuntalar a un tema que antes de lo de la vacunación, que se perdió solo un ratito. Hubo cierta fijación con los subsidios. Los subsidios son políticas de Estado en países desarrollados, son transferencias del sector público al sector privado. Ya, si no lo paga el sector público, lo paga el sector privado. Aquí lo podemos ver con lo que es los subsidios a los combustibles, que tiene fines redistributivos, apoya a la producción y apoya al consumo. Los subsidios son de eficiencia. Claro que hay que optimizar. Por ejemplo, el subsidio al gas no es eficiente porque es importado. O sea, yo estoy en contra de eso. Sobre lo de la vacunación, creo que sí fue algo acertado del gobierno de Guillermo Lasso. Fue una buena logística, una buena política pública. ¿Para qué? ¿Sí? O sea, es que uno no es tan dogmático. ¿Sí ves? Uno puede decirla lo que hizo bien y lo que hizo mal, pero yo no caigo en ideología. Pero hay personas que caen en ideología, entonces no, pues. A ver, que pero todo yo lo hizo mal. Víctor, pero yo te hago una pregunta. Cuando empezó Guillermo Lasso con su campaña de los 900, ¿no? 9 millones en 100 días, ¿tú le creías que era posible? ¿O cómo fue tu pensamiento? ¿Para qué? En ese momento no pensé que era posible. ¿Puedo testificar de eso? No pensé, o sea, hay que decir la verdad, solamente la verdad os hará libre. Exactamente. Entonces, yo siempre hablo con la verdad en ese sentido. No pensé y lo logró, me parece excelente. Pero asimismo tiene que ver más temas del país, ¿no? Políticas públicas en todos los... Bolívar, y no solo quedarse ahí. Bolívar hacía la pregunta de si el gobierno debería de tener este tema del gasto y del costo de la vacunación, o debería ser más privado por parte de uno. Se debe diversificar, diversificar. O sea, los que no puedan pagarse, yo creo que sí debería eso es una transferencia, eso es un subsidio. Se debería ayudar a los más pobres de la patria. La tasa de pobreza es del 35%, y los que se pueden pagar, el que tiene plata para pagarse, ya depende, hay que ver bien, ¿no? Planificar bien eso, ¿no? A los hacedores de política, de que se paguen las vacunas, porque es verdad, esto es un problema al mediano y largo plazo, no se sabe cuándo va a terminar. Esto se va de largo, esto no se va a acabar de aquí en un corto tiempo. Oigan, pero otra arista del tema del virus es, no sé si ustedes han visto el COE nacional de que otra vez limita foros, otra vez no permite a los que hacen monigotes. Pero es que, hermano, a ver, yo te lo digo de esta manera.
¿Perdón? Hermano, yo te lo digo de esta manera, o sea, el COE Nacional hace estas prohibiciones y hace estas reducciones de aforo, pero es porque estamos volviendo a tener una, así sea pequeña, pero estamos volviendo a tener una pequeña, una ola de crecimientos de casos. O sea, Claro, la o gente sea, cree que porque está vacunada, vaya como Dios le mande. No es así, pues hermano, uno tiene que Oye, pero salir y también tiene nos que dieron un cuidarse. feriado de como 5 días, pues loco. O sea, nos dieron un feriado bien largo y ahí sí, vayan Pero, nomás, pero chupen, ya, jodan, pero váyanse a Cuenca, a la a ver, playa. ¿Cómo es la pero cuestión? es que no es así, pues, a ver, no es así. Váyanse de feriado. Así te den 20 días de feriado. Váyanse de feriado, no importa cuántos días les den de feriado. El tema aquí es cuánto te sabes cuidar. Si tú no te sabes cuidar, pones en riesgo a toda la población. Claro, tú a la final igual creo que estás de acuerdo que la responsabilidad tiene que caer en ti. O sea, no tiene que haber Totalmente, un totalmente. organismo O sea, que gubernamental que acaso, te diga, oiga, póngase la mascarilla, póngase o sea, si alcoholcito, ¿no? para niñeras, creo que para niñeras estamos ya grandecitos. Exacto, exacto. No sé si alguien tenga algo más que agregar para el tema de no, vacunación, para pasarlo. nada más agregar que un poco en el tema de las variantes. Es normal que un virus presente variantes y que eso sea constante. Es decir, no es que vamos a vencer al COVID y que de repente la gente, porque ya nos vacunamos, ya va a dejar de haber este virus. Es es normal, es como la gripe ocasional, la gripe, sí, ocasional creo que se le dice, que ocurre cada X temporadas. Y vamos a ver cómo cada año, por ejemplo, termina los años diciembre, noviembre, siempre la Gripe gente comienza a estacional. aumentar los casos de gripes. Estacional, Ajá, gripe gracias. estacional. Estacional. Entonces podemos ver cómo cada vez que se termina el año aumentan los casos de gripe, la gente va por varios casos de esto, es normal. En el tema del COVID, que es de la familia de estos virus, pues evidentemente, como cualquier virus, va a mutar y va a seguir mutando y va a seguir mutando y vamos a seguir viendo mutaciones, que es normal. Ahora, respecto al tema de quién se tiene que hablar de la vacunación, hay que entender que más bien no es tanto que quién quisiéramos que lo haga o quién no. Recordemos que, al menos en la Constitución actual, y el Ecuador tiene pues, la responsabilidad del Estado de dotar de esto, pero como decía Víctor, estoy de acuerdo que sería bueno que el gobierno comience a meter e involucrar más a la industria privada, que es justamente donde podemos encontrar, digamos, que este apoyo para el gobierno. Pero es algo que evidentemente se va a ir de largo y que ojalá, y por más o menos por la línea ideológica que mantenía el gobierno cuando fue electo y todo el tema, pues se logre conseguir el apoyo de la industria, de la empresa privada para hacerlo ya a largo plazo, porque esto es algo que vamos a tener que hacerlo ocasionalmente, cada así, X cantidad de tiempo, la gente vacunándose, como con cualquier enfermedad. A Totalmente. ver, Creo que yo quisiera, tiene la ayuda sobre todo ay, se me fue la empresa esta, Difare. Tiene la DeFi. ayuda de Difare, Grupo de que Fare. fue de gran ayuda. Creo que este tema es el que más de acuerdo estamos todos, ¿no? Lo pasamos rápido. Imagínense que se Sí. pongan así de acuerdo tan rápido los asambleístas como nos ponemos nosotros. Este país sería distinto, ¿no? Sí, Vámonos a la definitivamente. asamblea todos mejor. Sí, Bueno. sí, definitivamente. Otro tema que quiero tratar y otro punto es la crisis política que existe, ¿no? Hay mucha polarización. Me enoja a mí que los partidos políticos, más allá de su ideología, de sus intereses también, porque los partidos políticos se manejan a través de intereses, no puedan llegar a acuerdos mínimos. Hay muchas leyes que todavía no se tramitan, ¿no? Les nombro alguna como para ejemplificar. No se le puede tomar una foto a un delincuente, por ejemplo. No han tramitado esa ley porque no sé si ustedes han visto que cuando cogen un choro les tapan la cara o les ponen un filtro para que no se les vea la cara, porque está prohibido. Entonces, no ha existido todavía una ley, ya van 7 meses de la Asamblea Nacional, no existe una ley para eso, no existe una ley para que los policías puedan hacer uso progresivo de la fuerza, no existe una ley para muchísimas cosas. Entonces, quisiera saber su opinión acerca de la crisis política que vive el Ecuador. Creo que es una crisis bastante profunda. Yo creo que esta asamblea ha demostrado que los partidos políticos que están dentro de esta asamblea están más que por ayudar al país, o sea, más que por ayudar al país, para tener beneficios propios del partido. Aquí no hay un consenso realmente para tomar una decisión que vaya a ayudar al país. No lo manejan de esa manera, no se ponen en los zapatos realmente de qué es lo que necesita el país. Cuando se trata de lanzar proyectos de ley, que
pueden que sean errados como pueden que sean correctos. A las finales nunca lo vamos a terminar de saber, porque en papel puede parecer una cosa, pero en la ejecución puede ser otra. O sea, uno en papel puede ser el que esté errado en ciertas partes, pero el que lo vaya a ejecutar, cómo se lo va a ejecutar, vaya a poder darle la vuelta y ponerle una buena cara a ese proyecto de ley. O sea, la Asamblea no ha querido, dentro de todo, darle una mano al gobierno, como dije hace rato, para trabajar de una mejor manera por el beneficio del país, sino que se ponen en contra de lo que realmente trata de hacer el gobierno, que ha tenido muy buenas ideas y no lo ha dejado desarrollarlas ni ejecutarlas. No sé si vieron que está prohibido supuestamente muchas cosas por la nueva variante, por Omicron, y salió un video de parte de la Asamblea haciendo una farra, haciendo un trencito, ¿no? Yo creo que esa es la mejor imagen de la Asamblea Nacional, ¿no? No sé. Mira, sí. yo voy a tomar la típica frase que se ha podido leer en redes sociales con respecto a las asambleas de las anteriores administraciones. Circo mediático. La Asamblea no deja de ser un circo mediático. No deja de serlo. Todos los que entran a la Asamblea terminan siendo unos payasos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto, pues? Sí, totalmente. ¿Y cómo han visto el tema del manejo político desde el lado del gobierno? Porque literalmente el gobierno comenzó con una crisis política, que fue la ruptura entre el Partido Social Cristiano, el partido de Rafa, y Creo. Entonces, ¿cómo han visto la relación, por decirlo de alguna manera, la relación del gobierno nacional, con los distintos partidos políticos, con UNES, que es una fuerza política, con Pachacuti, que es otra fuerza política, con Izquierda Democrática, con los distintos movimientos o los partidos? ¿Cómo han visto? Yo soy muy crítico de eso. Yo creo que el gobierno no se ha sabido manejar, no tiene la mejor comunicación política, ni el mejor gestor político, que lamentablemente... Ni el gobierno ni los partidos, ojo. El gestor político del lado del gobierno era César Montes, lamentablemente fallecido, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes han visto el manejo político? Le pregunto a Víctor y a Jeremy, el manejo político del gobierno. Bueno, como te decía, para mí la Asamblea es la fuerza conservadora más peligrosa cuando se divide las masas, cuando se independiza las masas. Es una frase de un comunista italiano llamado Antonio Gramsci. Yo nunca he creído en la burocracia, yo le llamo burrocracia. O sea, es gente que no tiene absolutamente nada de ideología, sea de izquierda o de derecha. O sea, ellos ven el lucro sin fin. O sea, ellos es puro fin de lucro, el lucro sin fin, porque ya desde los partidos, pues la alcurnia, la argolla, o sea, son los hijos, sobrinos de viejos políticos que los meten al partido. O sea, no es gente real. Yo hubiese querido ver a Jeremy, a ti, Bolívar o a Rafael, gente del pueblo en la política, pero no, o sea, los mismos de siempre. Dicen que es gente nueva, pero vienen a ser los hijos, el sobrino del viejo político. Entonces, como que no, y aparte lo hacen por intereses económicos, esos consensos, esa coalición que arman entre partidos. O sea, no hay respeto ni por la ideología, que Pachacuti con Partido Social Cristiano, con Creo, o sea, no sé. Realmente no le tengo nada de respeto a la burocracia por lo general. Entonces eso es lo que puedo decir. Bueno, por mi lado, yo quisiera, más que todo, en muchas cosas de acuerdo con Víctor, pero remarcar ahorita el hecho de que ahora está viendo un periodo de transición política, en el sentido que podemos ver cómo los partidos se están transformando. Caso Pachacutic, por ejemplo, que ya se está dividiendo. Vemos una parte de Pachacutic que defiende ciertos valores, una parte de Pachacutic que ya defiende otra clase de valores por otro lado. Vemos cómo los viejos partidos, cuando hablamos de viejos partidos me refiero a los que se formaron durante los últimos 10 años que estuvieron coexistiendo, que es la fuerza de la Revolución Ciudadana, que ahorita se renueva con una nueva imagen. Vemos cómo Creo pasó de ser un partido nuevo al partido de gobierno. Vemos cómo Izquierda Democrática, que era un partido que se parecía que estaba prácticamente por desaparecer, hoy en día renace. Vemos varios, digamos que movimientos dentro de la esfera política ecuatoriana, incluso partidos, por así decirlo, como el caso del Partido Social Cristiano, históricamente fuertes en ciertas zonas, se han visto transformados digamos que por las situaciones actuales que ha pasado con el gobierno. Entonces, yo creo que estos 4 años van a ser un poco la cernidera de algunos partidos políticos y van a lanzar, digamos que a la palestra a otros. En el caso de Creo, podría ser su oportunidad a largo plazo,
como podría ser la oportunidad de otros partidos que están dentro de estas coaliciones para destacar más, destacar menos, dependiendo de cómo manejen dentro de la asamblea. Hay asambleístas que han destacado más, asambleístas que han destacado menos. A la larga, igual, y esto es un mal necesario que veremos por el resto de nuestras vidas. Vivimos un modelo republicano y vamos a tener que ver a la asamblea, tenemos que ver a los partidos en esta clase de cosas. La situación es ver qué tanto poder les damos a ellos sobre qué situaciones de nuestra vida. Si sabemos que son en ciertas cosas incompetentes, ¿por qué les damos, digamos, que cada vez más poder en ciertas áreas? Entonces, en eso yo apoyaría, digamos, que cierta parte a Víctor, pero sí me gustaría también ver que al menos que apoyemos políticas que le reduzcan el poder justamente a esta clase de, como decía Víctor, burócratas al respecto. Entonces, por ahí va mi visión de la asamblea. O sea, yo la última pregunta para... Sí, perdón un rato, no, Bolívar. justamente te iba a preguntar eso a ti, Rafa. Te iba a preguntar esto de aquí, para ir y para ya poder pasar al último punto. Pero te quería preguntar qué piensas acerca de los actores políticos que han surgido a raíz del gobierno, de la administración del gobierno de Lasso. Como ha sido Leonidas Issa, ha tenido una participación muy fuerte digamos, en la esfera pública. Ha salido Otto Sonnenhosner, ha salido Pedro José Freile, está saliendo Carlos Rabascal. ¿Qué piensas de todas estas figuras? Brevemente, Rafa, porque no nos queda mucho tiempo, nos quedan unos 15 minutos, hay que tratar un tema más. Entonces, quisiera saber tu opinión acerca de estas caras. A ver, te voy a dar yo distintas figuras públicas en este momento. Creo que una o un par van a ser alcaldes. Pero de ahí figuras públicas, en fin. Otto Sonnenhosner, Pedro Pablo Duarte, Pedro José Freile, ¿cómo es que se llama el de Izquierda Democrática? Javier Herbas. Javier Herbas, en este caso lo pongo a Juan José Yunes. Me parece que este tipo de personajes son los correctos. Son personajes que están manejándose de una manera correcta. Son personajes políticos que están tratando de hacer las cosas de una manera correcta. Javier Herbas, por su lado, que quedó tercero en las elecciones, me parece que manejó todo de una manera tan con pinzas. Quedó cuarto. Una corrección nomás, quedó cuarto. Ya, acuérdate que casi entra Jackie. Ah, tienes toda la razón. Cierto. Tienes toda la razón. Pero lo manejó esas elecciones con pinzas y fue manejándolo tanto así de que su propio partido comenzó a manejarse de esa manera hasta que ya comenzaron a entrar en confianza siendo asambleístas, al igual que pasó con algunas personas del resto de partidos. Pero este tipo de personajes son los correctos, son como se tiene que manejar. Sí, unos pueden ser hijos de cucos viejos, pero lo han hecho de una buena manera. Y Leonidas Issa, la aparición de Leonidas Issa, ¿qué opinión te merece? ¿Quieres mi opinión? No, la verdad es que lo de Leonidas Issa pintaba para bien, pintaba de que iba a empezar una figura pública para bien, para el bienestar del país, pero terminó cayendo. Para mí terminó cayéndose. Para mí es un desastre la figura pública hoy en día de él. Es una persona que está tratando de velar por sus propios intereses y no por los intereses del país. Sí, o sea, ahí yo tengo una pregunta para Víctor. Víctor, ¿tú qué opinión tienes acerca de Leonidas Issa? Porque yo tengo amigos de izquierda también que no se sienten representados por Issa. Y tú que eres un hombre de izquierda, ¿qué visión tienes de este personaje? Sí, soy de centro izquierda. Pero sí creo sí apoyo a Issa. Creo que es un joven que tiene bastante futuro. Igual que los otros que nombró Rafael. Sigue con su ideología. No lo veo que vaya a cambiar por algún tipo de intereses, pero hay que ver qué sucede. Por ejemplo, Javier Herbas, que era un desconocido, y sea como sea, quedar cuarto lugar para hacer la primera vez, pero lamentablemente si es un hombre socialdemócrata o centro izquierda, apoyó al gobierno de Lasso, o sea, ideológicamente no hubiese apoyado a un gobierno de derecha, algo que Issa no lo haría. Pero dentro de todo, yo creo que lo de Javier Herbas fue apoyando
cierta parte del gobierno de Lazo, en las partes que él realmente veía que era correcto para la ideología de él. O sea, no digamos de que va a estar al 100% de acuerdo, pero Claro, obviamente concordaba en algo y apoyó tal vez. esa parte. Tal vez. Él hablaba mucho de la libertad social, porque supuestamente el gobierno anterior era un dictador, era un tirano, y acá hablamos de democracia. O sea, había bastantes cosas ahí raras. Pero bueno, sí, Para sí, lo que... sigo a Giovanni, a Isa, y creo en Pachacuti, un poco, no tanto. Por ejemplo, yo sigo bastante a la mente maestra de Pachacuti, que es el PhD en Economía Pablo Dávalos. O sea, él es alguien que yo admiro mucho y dije Pachacuti. Mire la cara a Jeremy. Es que yo veo Pablo las Dávalos es entrevistas de mi ídolo. Dávalos. ¿Sabes quién es Es el que maestro de Jeremy? Dajik. Chuta, y ahí yo no hago ni una cara. Pero bueno. Entonces es. Sí. Lo que pasa, muchachos, es que ustedes no saben de que Rafa tiene un problema personal con el señor Isa, porque en octubre del 2019, en plenas revueltas, le jodió un concierto. Él estaba en Quito para un concierto, salieron a quemar todo y no hubo concierto. Entonces, desde ahí hay una inquina personal bien fuerte. Pero sí, ahora, totalmente. Ahora, Hubiera sido pasar al último punto, ese concierto hubiera sido mi despedida a la libertad, loco, porque luego sí, meses después entramos a pandemia. totalmente, claro, qué baila. Con Lucho, se fue con Lucho Suet, también miembro de Esto No es Periodismo, y también tiene una inquina personal por eso. Ahora, para pasar al último punto, que es la delincuencia. Este año ha sido el más violento del Ecuador por lejos. De hecho, la provincia de Guayas, las cifras que presenta superan a la provincia de Sinaloa, que es donde está el cártel más poderoso de narcotráfico de todo el mundo. O sea, es una locura lo que se ha vivido este año. Y lo que se ha vivido también dentro de las cárceles ha sido una completa salvajada, un completo, digamos, nunca hemos llegado a esos niveles de crueldad humana. Yo creo que ya no se lo puede definir otra cosa más que crueldad humana. Sin embargo, quisiera escuchar sus opiniones o sus criterios acerca de cómo el gobierno está manejando esta crisis carcelaria. Hay cierta crisis carcelaria y también la delincuencia común. Escuchaba al gobernador de la provincia de Guayas, Pablo Arosemena, que decía en una entrevista que ha desarticulado alrededor de 49 bandas en la ciudad de Guayaquil. Yo no noto más seguridad en la ciudad de Guayaquil. No sé ustedes, todos aquí somos guayaquileños. Yo no noto más seguridad. Más inseguridad es lo que hay aquí. Totalmente. Yo no noto más seguridad y creo de que esta cuestión de que vamos a hacer más cárceles para que entren más gente y no estén tan apretados, yo tengo una visión muy negativa porque a la final si es que te maneja el duro del narcotráfico o de los grupos delincuenciales, no te va a servir de nada, lo va a seguir manejando el pabellón esta persona. Entonces, he escuchado a Víctor también bastante ser crítico. De hecho, estábamos una vez en un live cuando yo le comuniqué a él que habían asesinado al deportista, al que lo mataron al atleta. en una calle. Okay. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? ¿Apío Nazareno no era? No, No, estoy confundido con otro Nazareno. No era Nazareno. Bueno, pero bueno, él. Entonces quisiera saber un poco tu análisis, Víctor, del manejo del gobierno. Quería mostrar, tenía un gráfico sobre la tasa de homicidios, tasa carcelaria. Pero bueno, en síntesis, si no hay un gobierno, un Estado, en función, el famoso gasto social, equipar mejor a los policías, fortalecer las leyes, no meter a tanta gente a las cárceles. Eso también, por ejemplo, la tabla de consumo de drogas. Eso era una forma para no meter, por ejemplo, a un adolescente que se esté pasando ya de la cantidad para consumir, ya lo metan a la cárcel. Eso es lo que sucedió, pues en esta última masacre murió muchísima gente inocente que estaba en la cárcel por deber no sé, pues por deber a los hijos, por algún cualquier otro problema. Pero había uno que luchaba por la minería, contra la minería, también lo masacraron, y hay muchísima gente que no tenía nada que ver, los mataron. Entonces, la corrupción, cómo les pasaban armas a los policías, cómo los policías, pasaban armas a toda esta gente para que se masacre, no hicieron absolutamente nada. Entonces, la tasa de delincuencia, cómo ha incrementado. Yo sí tengo miedo incluso de
bueno, yo estoy en el auto, pero no puedo ni bajarle el vidrio porque o tengo que ir volando para que no me metan la mano y se me lleven y me arranchen algo. Entonces, eso es terrible. Eso es cuando se habla de un Estado mínimo o un gobierno mínimo. Eso es lo que otras personas hablan del Estado mínimo, que es reducir el Estado y todo eso. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Más delincuencia, más homicidio, más tasa carcelaria, etcétera. En los países más avanzados y desarrollados, cuando hay mayor bienestar en un país, no hay pues todos estos problemas. Tú puedes dejar la puerta abierta y no sucede absolutamente nada. En las urbanizaciones privadas todavía hay algo de eso, tú puedes dejar algo ahí, no pasa nada. Entonces, todo eso hay que cambiar. Sí, hermano, pero dentro de todo estamos hablando de que a ver, Guillermo Lazo recibe un país que, que fue saqueado. Se le llegaron miles de millones de dólares, que es la base, la economía es la base de un Estado, porque es como tiene que mantener el Estado. Y lastimosamente el gobierno hoy en día está más atado de manos por el lado económico que nunca por ese lado. Claro, eso sin tocar el tema de leyes, porque en las leyes yo estoy de acuerdo contigo que hay que fortalecerlas al 100%, pero ahí entra nuevamente lo que venimos hablando en los distintos puntos, la asamblea. Mientras la asamblea no esté de acuerdo con este gobierno, no va a pasar nada, no se va a fortalecer absolutamente nada. Entonces, vamos a seguir en la misma payasada. Y yo sí creo, o sea, sí, definitivamente la tasa delincuencial del país ha subido abismalmente, creo yo. Y hoy en día uno no puede estar en ninguna ciudad del país, puede estar caminando con tranquilidad. En ninguna ciudad puedes salir, en ninguna parte de la ciudad puedes coger, salir a darte una vuelta caminando en la noche porque tienes que estar mirando a todos lados a ver si no te roban. Y no se puede vivir así, no, eso no es vida. ¿Hasta cuándo Totalmente, es seguimos con esto? terrible. Yo sí creo de que al gobierno le hace falta meter más mano dura en este tema delincuencial. Sí. Una pequeña opinión al respecto, súper corta, es el tema de recordar por qué, o sea, por qué ocurre esto, por qué el tema de la delincuencia, más allá de las situaciones ya propias de la situación actual del país, sino recordar que pasamos una crisis económica, pasamos de una situación de pandemia, estamos atravesando, digamos que todavía embates de la pandemia, de la crisis económica, y eso genera pobreza. Ya tenemos pobreza previa producto del desempleo de la pandemia del 2020, todavía estamos recuperando las tasas de empleo previas, y ese nivel de necesidad que se genera dentro del país va a generar evidentemente un aumento de la delincuencia. Ahora, tampoco estoy de acuerdo un poco con la falsa correlación que me quiere hacer Víctor respecto al tema de, pero mira, es que mayor inversión pública genera esta mayor seguridad. Y esto lo digo porque claro, cuando tienes un sector tan monopolizado como es el de la seguridad, evidentemente va a depender únicamente de la inversión pública, pues porque está monopolizado. Entonces, como que es lógico que ese sector va a ser netamente del gobierno cuando lo tienes por ley obligado y atado al gobierno. Ahora, de que hay que cambiar cosas, sí, hay que cambiar cosas. Por un lado, en el tema económico, que es un pilar importante, porque si más allá de todas las de la seguridad social y del bienestar en general, el estado de bienestar, no es tanto el estado de bienestar, sino más bien es que la gente pueda, digamos que, salir adelante, que pueda progresar, y para eso tiene que haber, digamos, un ambiente de relativa, bueno, ya tú lo verás a tu manera, yo lo veo en el lado de libertad económica, pero el tema está en que la gente tiene que salir adelante, tiene que progresar económicamente para poder comenzar a dejar, digamos que un poco la delincuencia, porque a la larga tienen que sobrevivir. Ahora, en el tema, más allá del tema de la gente ya cuando van a las cárceles y todo eso, ya allí entra un poco más el tema legal. Recordemos que estamos trabajando bajo un modelo constitucional, bajo una serie de leyes, bajo una serie de reglamentos que vinieron dados durante los últimos 14 años, prácticamente se ha cambiado todo. ¿Y qué ha pasado durante estos años? Pues que hemos tenido un modelo en que prácticamente por cualquier cosa entras a preventiva. Hoy en día prácticamente tú ves las cárceles llenas de gente que están en prisión preventiva. Tienes el 60% de las cárceles, si no me equivoco, están con personas que no deberían estar ahorita o que no tienen, digamos, que sentencia firme. Entonces tienes, claro, ¿esto a quién le conviene? Esto le conviene justamente a los cárteles, a los que están dentro de las cárceles, que utilizan como peones, que utilizan el dinero de sus familias para tener ahí. Tienes mafias enquistadas en las cárceles, ¿ya? Que es justamente contra lo que el gobierno está enfrentando. Recordemos que llegar a tratar de desarticular eso no es algo que el gobierno va a poder hacerlo de la noche a la mañana, es algo que toma
meses, y reformas legales que tiene que realizar el gobierno. Ya a mí una medida que mucha gente criticó, pero que yo apoyé del gobierno, fue el tema de, de haber dejado salir a ciertas personas de la cárcel, que justamente es algo que yo he estado diciendo que se tenía que haber hecho hace un buen tiempo, porque hay mucha gente en las cárceles de Ecuador que no deberían estar allí, mucha gente que, como nosotros vimos en los pabellones, que comenzaron a matar gente que no debería estar ni siquiera en la cárcel, pero que está allí por temas de pensión, que porque no se le ha hecho todavía, no le han dejado salir todavía, porque hay un proceso bien engorroso, burocrático, que no lo deja salir. Entonces, todavía reformular eso con la cantidad de cárceles que hay en el Ecuador, con toda la estructura como está planteada, es muy complicado. Pero al menos vemos la intención del gobierno de cambiarlo, y más que todo el tema de que tiene el incentivo de hacerlo, y es que gran parte de la popularidad del gobierno depende mucho del sector carcelario. Entonces yo creo que el gobierno sí está interesado en cambiarlo. El tema es qué tan fácil es cambiarlo, porque es muy fácil decir, el gobierno no quiere hacer nada. Bueno, yo creo que el gobierno quiere hacer algo, el gobierno está buscando la manera de solucionarlo porque le toca solucionarlo, porque lastimosamente gran parte de la popularidad del gobierno va a depender de esto y de las decisiones que tome al respecto. Ahora, yo he escuchado al que estaba, bueno, anteriormente, quien estaba al cargo de la SNAI, no sé si lo han estado escuchando, se ha estado hablando de los planes que piensan realizar, sobre todo en el tema de evitar que el uso de la prisión preventiva, porque es algo que suena un poco trillado, o algo que mucha gente dice como que no es la gran cosa, pero a la larga, el hecho de que en Ecuador se utilice tanto esa herramienta, pues los deja a esas personas a la merced de los cárteles que están dentro de las cárceles, que son quienes los dirigen, quienes los mandan, y quienes pues a la larga los utilizan como peones dentro de este ejército delincuencial que tienen dentro de las cárceles. Entonces es un tema que se deja muchas veces de lado, pero que es muy importante, porque la gente piensa que es combatir la delincuencia, es poco más que se maten, o poco más hacerlos a un lado. No, más bien es un tema de ver cuáles son los problemas, porque lo que ocurre dentro de las cárceles después repercute fuera de las cárceles. Entonces es un tema un poco delicado, pero que quizá incluso daría para un solo capítulo el tema de las cárceles, por lo extenso que es, en realidad. Sí, totalmente, abarca muchísimos temas. Yo ahí tengo un criterio acerca de la delincuencia en el Ecuador, que lo he compartido con Rafa. De hecho, Rafa creo que no está de acuerdo conmigo. Yo pienso de que por definición, el Estado hoy es, como lo definía Max Weber, el monopolio de la violencia, ¿no? El monopolio, digamos, de la fuerza, de la violencia, del encargado de protegernos. Y me parece que los cárteles de la droga han llegado a un punto de que tienen más fuerza y más poder económico, militar, que el propio Estado. Entonces, a mí me parece que seguir tratando de combatirlos a través de la fuerza militar sigue siendo tonto. Y ningún país del mundo ha funcionado. Por definición, si es que supera el monopolio de la violencia, que es el Estado, la manera de combatirla tiene que ser otra. Y yo soy un partidario de la legalización de las drogas justamente para que se acabe la violencia. ¿Qué pasó en Estados Unidos en los años 20 cuando tenían este problema con el alcohol? Pasó de que lo legalizaron y se acabaron las bandas. ¿Qué pasaría si el día de mañana, como dice el hijo de Escobar, el hijo de Pablo Escobar, qué pasaría si el día de mañana prohibimos la pizza? Bueno, van a haber mafias que vendan pizza y van a vender pizzas malas, van a vender pizzas caras y no van a competir con precios, van a competir con bala. Entonces la prohibición termina siendo para mí, el causante de todo este problema. Espero que el gobierno de Guillermo Lasso, que es un gobierno liberal, o así se denomina, ¿no? Diga a la gente, ¿sabes qué? El hecho de que consumas drogas recae en ti, esa es tu responsabilidad, tú verás cómo es con el alcohol, cómo es con el cigarrillo, y yo no te tengo que estar cuidando, y no vamos a solapar que se creen grupos delincuenciales para que haya un caos nacional, ¿no? Lo hemos conversado, de hecho, con Natalia Arias, que era asambleísta de Creo, lo conversamos con ella y tuvo ahí una respuesta. Pueden ver el video en nuestro canal de YouTube. Ahora, muchachos, ya cerramos los 4 puntos. Quisiera una reflexión final. Siempre en Esto No es Periodismo hacemos una reflexión final acerca del tema, algo corto para cerrar este capítulo que ha estado muy interesante, la verdad, muy chévere. Así que ya comencé, creo que con Víctor antes. Quisiera comenzar ahora por Yermi. Dale, entonces, nada más ahorita con lo último que hablaste, que me parece muy interesante, ya nomás comentar que muchas de las cosas que nosotros pensamos como liberales, o lo que pensará la gente socialdemócrata, etcétera, mucho pasa por el filtro de la opinión pública, a la larga. Entonces, siempre es importante considerar que, a la larga, es muy bonito decirlo cuando no estamos, digamos que allá arriba, tratando de tomar decisiones, porque a la larga todo eso va a tener que pasar por un filtro, que es el Estado y toda la burocracia, todo el tema de, por ejemplo, yo podría decir, también quisiera que se elimine la prohibición de las drogas, pero la población quiere de verdad despenalizar las drogas, ¿cómo tomaría la población la despenalización de las drogas? ¿Es un desgaste político? ¿Es un desgaste para quién? ¿El gobierno sería capaz de manejar la situación? Son muchos factores que
que habría que considerar, estemos de acuerdo o no con el tema. Hay un filósofo que ya acaba de morir recientemente en España, Escotado, supongo que todos lo conocen. Él escribió unos 2 libros al respecto que son muy, muy interesantes, que se los recomendaría a todos. Y volviendo un poco al tema económico, pues recordar que recién han pasado 7 meses Guillermo Lasso, es muy pronto para decir qué es lo que va a pasar, pero lo bueno, y yo creo que eso es lo que tenemos que recordar, es lo que están opinando a nivel internacional del Ecuador y lo que se está opinando por parte de las empresas que son las que van a generar empleo a largo plazo. Entonces, yo creo que es momento de que la gente considere muy bien lo que están pensando los agentes económicos al respecto antes de, digamos que de pensar, ok, ahorita han pasado 7 meses, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo está el Ecuador? Más bien es pensar cómo va a estar el Ecuador y cuáles son las reformas que está planteando el gobierno. Pensar, digamos que un poco a largo plazo, porque yo creo que se le ha hecho una crítica al gobierno desde muy temprano, de situaciones que uno dice, ok, pero ¿qué reformas ha hecho el gobierno? Claro, pues tiene 7 meses y una crisis política en contra. Bueno, eso nomás y creo que ahí está mi resumen. Ahora con Víctor quisiera tu apreciación final. Bueno, yo también creo eso de que se podría legalizar el consumo de drogas, claro, también poniendo ciertas regulaciones, como en los países desarrollados. En muchos países desarrollados sucede eso, pero la sociedad ecuatoriana es bien conservadora, bien religiosa, y hay ciertos temas que son tabús. Yo no soy tan conservador, podría decirse que yo soy medio liberal en lo social. ¿Ya? Por eso soy socialdemócrata, ¿eh? Por eso mismo que soy socialdemócrata. Ya, entonces, bueno, eso no habría que ver. Es que siempre cuando algo es prohibido, es cuando más provoca que la gente entre en esos temas. Eso es lo que pasó en la época de Pablo Escobar, que también hace poco vi la serie, justo que ustedes estaban hablando. Increíble, ¿no? La serie, definitivamente. Y bueno, sobre el gobierno hay que proteger los más pobres, definitivamente hay que proteger el empleo, la desigualdad, los 3 sectores de la economía más importantes, las brechas del modelo de 3 brechas del Banco Mundial, que es el sector público, sector privado y el sector externo, políticas en función a las variables que dije, inversión pública, inversión privada, exportaciones, para fortalecer la economía del país, generar empleo, y sobre todo la seguridad. ¿No? Seguridad, que es lo que más necesitamos ahora para tener un modelo de bienestar. Vamos a ver qué sucede y esperemos no seguir socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. Muchísimas gracias a todos ustedes, Bolívar, Jeremy, Rafael. Me encantó estar aquí. Bueno, no se olviden de subir este video para poder descargarlo. ¿Eh? Claro. Y les abrazo con todo fervor. Sí, todavía nos quedamos solo 2 minutitos y cerramos. Rafa, tu última reflexión. No, más que reflexión, quiero desearle la mejor de las suertes, como siempre lo dije cada vez que hemos hablado de temas parecidos. La mejor de las suertes al señor presidente Guillermo Lasso, que es el capitán del barco, porque le toca todavía muy duro, le toca todavía estar contra una asamblea que no rema hacia el mismo lado. Entonces le toca todavía muy duro este tema de la parte carcelaria, todavía no se acaba y tiene que jugarle inteligente, tiene que saber en quién confiar, cuál va a ser realmente su estrategia y tratar de manejar de la mejor manera posible. Yo vuelvo a repetir, que siga el gobierno con el tema de la vacunación, que no deje de ser insistente en esto, porque la gente se está relajando y ya están ocurriendo más casos. Lastimosamente están ocurriendo más casos. Una recomendación para las personas, por favor, esto no ha terminado, por el bienestar de todos queremos seguir saludables. Yo termino con eso, Bolívar. Ya, chéverísimo, Rafa. De mi lado, sencillamente, creo que esta es la vía para querer tener un mejor país, ¿no? Podemos estar en diferentes posiciones del espectro político, pero siempre es bueno sentarse a conversar basado en la evidencia, basado en la crítica, basado, digamos, no en el sesgo, como decía Víctor, y tampoco en el ataque personal. O sea, no, eso se ve mucho en redes sociales. Si alguien piensa distinto a ti, insultas, tratas de matar a la dignidad de la persona y no el argumento, que es algo de que hay que tratar de nadar a contracorriente, pero para eso estamos aquí. Así que, muchachos, para mí ha sido la verdad un gusto tener a Víctor y a Jeremy. Espero poder repetir esto ahora que sea presencial, ¿no? Con una cerveza, un café, ahí en una mesa,
Así que, muchachos, muchas gracias. De verdad, espero que sea la primera de muchas. Y nada, para los amigos que nos están escuchando, sobre todo y lo más importante, recuerden, esto no es periodismo. ¡Chau! Chao, chao. Chao. Gracias.